Abogada Adriana Ham Rocha, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y para que nos deduzcas, nos desgranes un poquito todo este proceso que está llevando Héctor Parra, prisión, y nos dejaron el día de ayer, por un lado, la abogada de Héctor Parra, pues con la idea de que había salido absuelto, pero luego vimos un en vivo que hizo la abogada de esta Alexa y decía todo lo contrario. Entonces tú ya tienes los videos, los analizaste y queremos, antes que nada, darte la bienvenida y muchas gracias, abogada, por estar con nosotros. Gracias a ti, Enrique. Efectivamente, ayer, eh, bueno, hace un rato tuve la oportunidad de analizar los videos. Más o menos tengo una idea del caso, pues ha sido un caso muy mediático, muy sonado, que desde el inicio pues ha llamado la atención de muchos de nosotros. Conozco en términos generales la situación, el tema de pruebas psicológicas y todo, aclaro, únicamente por lo que he visto en los medios, ¿no? Por medio de ustedes que han tenido a bien seguirlo. Ahora, efectivamente, sabíamos que el día de ayer iban a dictar una sentencia en el caso y hasta el día de ayer, eh, todos, hasta incluso los abogados, teníamos la idea de que el delito por el que se le estaba procesando era el delito de abuso sexual, que en su momento pues, era agravado por haber que tenía eso quiere decir que tenía una pena adicional por haber sido cometido por el ascendiente, ¿no? El progenitor. Entonces, extrañamente ayer sucede esta situación, salen las dos partes a dar versiones, sé que hubo una confusión tremenda, pero pues bueno, tengo malas noticias. La versión que me parece más justificada, más jurídica, más oficial y más real es la que dio esta niña Alexa y su abogada. Incluso es fácil darse cuenta de la otra declaración de Daniela y su abogada por la comunicación no verbal y todo esto, pues que ahí había algún cambio de información, no por Daniela, asumo por la abogada, que dicho sea de paso, me parece que ayer en esa entrevista actuó un poco de forma incorrecta por dar información que no es real, ¿no? Que no es correcta, que dijo que había salido absuelto de 7 casos de abuso. No es así, no tiene lógica, de hecho, ¿no? Lo que sucedió, al parecer, por la información que yo tengo de los medios, porque tú sabes, Enrique, que a mí no me gusta emitir una opinión especializada si no tengo a la vista las actuaciones, ¿no? Para yo poder dar una versión muy apegada. Pero por lo que he podido analizar hasta este momento, eh, él se encontraba procesado, al parecer, por diversos cargos, 6 o 7, de abuso sexual. Entiendo que la víctima manifestó que durante su infancia de tal edad a tal edad, siendo menor, tuvo diversos, ¿no? Tocamientos de tipo sexual. Aclaro, el abuso sexual no es lo mismo que la violación, para que de entrada todos sepamos que nunca hubo una penetración, ni vía vaginal, ni vía anal de un miembro viril o de alguna parte del cuerpo, de algún objeto. Eso no era lo que se estaba analizando. El delito por el que se estaba juzgando era el de abuso sexual, que en sí son como tocamientos, ¿no? Sin el propósito de llegar a la cópula. Esa es la diferencia. De todas maneras, pues al ser menor de edad se agrava, ¿no? El delito. Ahora, tengo entendido por lo que analicé hoy que fueron diversos cargos, se llama abuso sexual diverso, 6 o 7, y por lo que escuché, el juez determinó que después de analizar todo el material probatorio, cosa que había que analizar en un recurso de apelación de manera muy pormenorizada, el por qué el juez llegó a esa conclusión, porque hasta donde yo sé, los primeros sacadores decían que no había daño psicológico derivado del acto sexual que se acusaba, y esas pruebas son, digamos, fundamentales para determinar la responsabilidad o no en este tipo de delitos. Ahora, lo que sucedió ayer seguramente fue que el juez dio toda la explicación de cómo valoró sus pruebas y llegó a la conclusión
de que sí se realizaron los actos sexuales. Pero al dicho de la abogada de la víctima, eh, como fueron tantos, que no se, él no podía saber si fueron 6, 7, ¿no? O más. eh, entonces, como fueron muchas conductas, reclasificó el delito. Reclasificó el delito al delito de corrupción de menores, que es un delito diverso al que inicialmente se presentó la acusación, la imputación y por motivo del cual fue juzgado. Ahora, por este nuevo, bueno, ya ni tan nuevo sistema de procesamiento oral y acusatorio, el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que al final, ya sea que en la hora de la acusación o al momento del cierre, se pueda reclasificar la conducta cuando de todo el desarrollo del proceso se pueda ver que el delito que se cometió fue otro, que no el que se le acusa, pero sí otro. En este sentido, el juez no dijo no se cometieron los abusos, sino fueron tantos que y pudieron, ahí prejuzgó, si eso es cierto, y pudieron haber sido más, eso ya es prejuzgar, ¿no? Pero bueno, así lo escuché. Que no podría yo determinar cuántos fueron, y por lo tanto, al no poder determinar y para no poder poner una pena por cada uno de esos 7, voy a reclasificar este delito que al delito de corrupción de menores, que está en un artículo del código diferente, que tiene elementos de integración del delito distintos, y eso en un momentito te lo voy a explicar. Entonces, el juez decidió reclasificar para absorber todas esas cosas que dicen que realizó el señor Héctor N. y para poner la pena de uno solo, ¿no? Que es el de corrupción de menores. Eso fue lo que pasó. La audiencia que se va a celebrar el día 18, o sea, ayer lo condenaron por el delito de corrupción de menores. No es cierto que lo absolvieron del abuso. Simplemente, para mí fueron tantos que esto deriva en un delito mayor que se llama corrupción de menores. Para no estar hablando de muchos actos de corrupción, ¿no? Entonces, por el delito que yo te declaro culpable es por el de corrupción de menores. Ahora, el juez tiene obligación de declarar la culpabilidad este, sin, sin que medie ninguna duda razonable, más allá de todo. Esto quiere decir que para el juzgador, pues no hay duda. Todo el acervo probatorio derivó en que no hay duda, porque cuando hay la menor duda, el órgano judicial está obligado a absolver a la persona. Entonces, pero esto no pudo haber sido una noticia de ayer, a menos que ayer se haya llevado ya el cierre. Si los alegatos de cierre fueron en la audiencia del día de ayer, eh, por una parte sus alegatos con su asesor jurídico, el Ministerio Público, la defensa hacen sus alegatos de cierre para enseguida dar pie a que el juez dicte su resolución de manera oral y lo explique. Para que el juez pudiera haber reclasificado, el Ministerio Público debió haber solicitado la reclasificación. O sea, el juez de oficio difícilmente podría hacerlo, tendría, porque la acusación fue por abuso sexual diversos agravado, y entonces el Ministerio Público, en el cierre, en los alegatos de cierre, debió haber tomado la palabra y haber justificado la, la reclasificación del delito, para pedirle al juez que la reclasificara por el diverso de corrupción de menores. Entonces, una vez hecho esto, el juez procede a dictar su resolución. No sé si este alegato de cierre fue ayer, creo que no. Hubiera sido muy difícil que de la noche a la mañana, sin saber el juez, en ese momento, su juicio, su análisis jurídico o razonado, pudiera llevar una sentencia dirigida, que la tiene que exponer oralmente, dirigida a unos delitos y que de momento se la hayan cambiado. Es muy probable que en la última audiencia, en el cierre, se haya hecho
esa solicitud de reclasificación y o no se dieron cuenta o no dijeron nada, o las interesadas se lo quisieron reservar o yo qué sé. Acuérdate también que por lo mediático del asunto, pues bueno, hay jueces que actúan de esta manera, porque desde mi punto de vista y el de muchos abogados con el que he comentado, el señor no debía haber salido responsable de esta conducta. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Entonces, aclaro que seguramente el MP pidió la reclasificación y el juez este, lo reclasificó, y la audiencia del día 18 es nada más, o sea, él ya está condenado, salió penalmente responsable por la comisión del delito de corrupción de menores en agravio de la hija, ¿no? Ahora, la audiencia no es para desahogar pruebas ni para volver a estudiar si se dio o no la corrupción. La audiencia del día 18 es únicamente para la individualización de las sanciones. El juez ya dijo, eres culpable, ahora en la siguiente audiencia, con la intervención de todo mundo y las características del imputado, de los hechos y tal, te voy a imponer, te voy a decir qué sanción o cuántos años de prisión te corresponde. Para eso es la audiencia. No es para ver si fue culpable o no, es para individualizarle la pena. Es para eso. ¿Alguna pregunta que me quieras hacer? Sí, abogada, son muchas porque me sacaste ahí varias preguntas. Una es, ¿cuánto tiempo es el mínimo o máximo que puede tener Héctor Parra por este delito? Mira, aquí te voy a decir algo interesante, tú me conoces, ¿no? Eh, por ejemplo, en el delito de abuso sexual, que es el delito original por el que se le empezó a procesar, dice, se impondrán de 2 a 7 años de prisión por un delito de abuso sexual. Uno, creo que ya sabes por dónde voy, uno. De siete, uno de De siete. dos, de 2 a 7, así es. Y cuando el delito es cometido por el ascendiente, la pena se incrementarán en 2/3 partes. Entonces, si habláramos de un abuso, vamos a suponer que le ponen la mínima, que son 2 años, 2/3 partes de 2 años, la Serían como mitad es son uno, 24, uno, 6 meses más. no, No. no. Las 2/3, 6 meses es la tercera parte, Ah, son 10. Las, se le impondrán 2/3 partes. dos, no, entonces serían, Un año, 2 meses más. sí, Entonces estaríamos hablando de que por un delito, la mínima, porque es de 2 a 7, sí. 2 años, 3 años, 2 meses por uno. Imagínate que le tuviera que poner esa sanción por Cada 7. año, por cada delito. Sí, porque ahí operaba un concurso, una figura que se llama concurso real, que con varias conductas se cometen varios delitos en la misma víctima. Ahí la regla es que se pone la pena del delito que merece pena mayor y luego se suman las penas de los demás delitos, pero aquí todos merecen la misma pena. Entonces, estaríamos hablando que de haber salido culpable de eso se le hubieran puesto 3 años, 2 meses por cada uno. Entonces, multiplícalo por 7. ¿Ok? Ahora, no sé si esto sea una buena o mala noticia, que finalmente, digo, hay recursos. O sea, esto no es el fin. Sí, Hay puede apelar recursos. todavía. Claro, claro. Está la apelación y está el amparo. O sea, no todo está perdido siempre y cuando el proceso y el desahogo de las pruebas se haya llevado correctamente. Porque ese es otro problema. Y por la manera como escuché hablar a la abogada ayer, híjole, Abogada, por una ahí pregunta, había, ajá, una pregunta espera, que déjame terminar a con la ver, otra pena. Vas a decirte la otra para no perder. Bueno, y la pena por el delito de corrupción de menores, que desde mi enfoque, la descripción del tipo penal de corrupción en lo que se acusa que hizo, difícilmente encuadra, ¿eh? Difícilmente se puede encuadrar. O sea, no es así como que pues no pude te encuadro esto. O sea, son cosas distintas, pero dice, el de corrupción de menores se le impondrá una pena de 7
Y aquí como habla de actos, de diversos actos, al que por cualquier medio obligue, procure, induzca o facilite a una persona menor de 18 años a realizar actos de exhibicionismo corporal lascivos o sexuales, simulados o no, con fines lascivos o sexuales. Esa es la conducta. Dice, se le impondrá de 7 a 12 años. O sea, la pena que le pueden imponer es, ahí no se agrava por la violación de parentesco, de entre 7 y 12. Su mejor panorama son 7, su peor panorama son 2. Si paras esta pena con la que acabamos de hablar, ¿no? O sea, eso era lo que quería concluir. Bueno, no, me sacaste ya de lo que era la corrupción, porque era lo que teníamos muy poco claro, que no era muy común o no es tan amigable para toda la gente, pero ¿cómo es que Alexa y el Jimmy Hoffman pudieron tener algunas pruebas después de que pasó ya demasiado tiempo todo esto? Porque es complicado. Esto te lo pregunto para que la gente también se entere y sepa y cómo también puede proceder y tener la confianza de llevar esto a cabo. Yo más o menos me doy una idea, pero me gustaría que tú me lo comentaras, abogada, por favor. Eh, lo que pasa es que como los delitos sexuales son de naturaleza oculta, donde se hacen en lo obscurito, diríamos, sin testigos y sin nada, las pruebas que se recaban para poderlo acreditar son de alguna manera indirectas, ¿no? Pero insisto, las pruebas periciales en psicología para determinar si la víctima tiene algún rasgo característica de haber sido víctima de abuso, de algún tipo de abuso sexual, son fundamentales, son fundamentales. Más allá de ir al juzgado a hablar bien o mal de una persona o tal, son fundamentales. Eh, por tratarse de menores, mm, el criterio es que a los niños se les cree, incluso internacionales y tal, que protegen mucho los derechos de los niños, sobre todo que son víctimas de este tipo de... Hablando de palabra sexual, ya todo el mundo se escandaliza, ¿no? Entonces, eh, no es que haya pasado mucho tiempo, sino que hablábamos la vez pasada del tema de Sasha, y te reitero, me da mucho gusto enterarme que ganó el daño moral y más gusto me da que el día 9 de marzo del año pasado tú me hiciste una entrevista y yo te dije que lo que tenían que hacer era eso, ¿no? Y pues no me equivoqué, Cierto, abogada, es ¿no? cierto. Entonces, Por eso me comunico contigo, porque tú lo eres malo es que experta no en me estos contrataron, temas. lo malo es que no me contrataron a mí, pero bueno, este, en este caso, acuérdate que ya habíamos platicado en ese programa de la prescripción y tal, pero aquí no podía, digamos, operar porque supuestamente el último año fue cuando ya tenía 16, esta niña de este asunto, y tiene apenas la mayoría de edad, entonces, este, no pudo operar esa prescripción. El caso es que cuando entrevistan a los niños hay reglas especiales, ¿no? No son tan así técnicos en decirle dime qué día, qué hora, porque para acreditar un delito hay que acreditar circunstancias de tiempo, modo y lugar. Las circunstancias de tiempo es el día 15 de enero del 2015, yo me encontraba con mi papá aquí y acá y me hizo esto y esto y esto. Y después, el día 28 de septiembre, yo estaba aquí y me hizo esto, a tales horas. Para cualquier persona adulta, eso tiene que quedar muy claro. Las circunstancias de tiempo, lugar y después de modo, ¿no? Y las especiales. En el tema de los niños, dependiendo de su edad, de su madurez y tal, hay circunstancias que pueden no quedar tan acreditadas. Pero insisto, una vez que ese menor narra, la prueba psicológica es contundente de decir esta víctima, esta niña, esta adolescente sí tiene psicológicamente rasgos de haber sido violentada, abusada, violada, tal, ¿no? Pero tienen que relacionar esa sintomatología psicológica con el hecho que se está acusando, con el hecho eh, del que se acusa. O sea, y sí está afectada psicológicamente, tiene depresión, tiene estrés postraumático, desvaloración,
trauma, ¿no? Etcétera, relativo al hecho de que se está siguiendo esta carpeta de investigación, el hecho imputado. Porque puede tener ese daño y no necesariamente habérselo causado el imputado, ¿no? Entonces sí, esos dictámenes periciales tienen que ser cuando menos específicos para relacionar ese daño psicológico con el hecho que se está acusando. Tiene que haber una relación causa-efecto. Entonces, esto pues, yo sabía que había dos dictámenes oficiales de la fiscalía iniciales donde esta niña no tenía ningún daño, lo que hacía presumir fundadamente o probar fundadamente que no era cierto lo que estaba diciendo. Entonces ya después con una pericial privada, pues y todo lo que nosotros sabemos de tráfico de influencias y tal, pasó todo eso. Eso es lo que, por lo cual ellas pudieron haber hecho. Y luego agrégale lo mediático, digo, finalmente yo confío en el Poder Judicial hasta el día de hoy, pero hay casos como este que nos hacen revalorar, ¿no?, lo que está sucediendo. Pero para fortuna hay otras instancias que pueden ayudar a resolver siempre y cuando hayan sido correctamente desahogadas las pruebas en el proceso, en la audiencia de juicio, se hayan, no sé si se aportaron pruebas de descargo o se haya trabajado sobre las mismas de cargo para desvirtuarlas, lo desconozco, pero si hay el acervo para sustentar alguna duda, que ya con esas dos periciales era suficiente, ¿eh?, para sembrar la duda, pero bueno, hay posibilidades de que se revoque esa sentencia y sobre todo hacer el estudio como en vía de agravio de si encuadra o no la nueva descripción del delito con lo que se está acusando, porque hay que hacer una comparativa y estudiar la conducta, la imputabilidad, la culpabilidad, pero sobre todo la conducta. Si la conducta que dicen que él desplegó coincide con esto, porque la corrupción va más no a que tú toques a tu hija o yo toque a mi hija, sino que yo exponga a mi hija a terceras personas para que ella se lo haga. Esa es la naturaleza del delito de corrupción, exponerla a terceros, no que tú se lo hagas, porque no tendría sentido que el Código Penal describa dos delitos para una misma clase de conducta, ¿me entiendes? Porque de hecho el delito de abuso sexual dice al que sin el propósito de llegar a la cópula es la introducción del miembro viril vía vaginal, anal o bucal, o cualquier otra parte del cuerpo, un dedo, etcétera, ejecute un acto sexual en una persona que no, en una menor de edad, o la obligue a observarlo o a ejecutarlo. Se le impondrán de 2 a 7 años. Si te fijas, las dos descripciones son súper diferentes. Entonces, ahí hay mucho material, inclusive nada más con el tema de la tipicidad. Se llama tipicidad, adecuar la conducta desplegada a lo que describe el tipo penal, que son los que yo les acabo de leer. Entonces, hay material, te digo, ahí para una apelación, pero si eso desde el punto de vista técnico legal es un agravio únicamente desde el tipo de vista técnico legal, pero hay que analizar todo el acervo probatorio, qué valor se le otorgó, qué beneficia, y bueno, eso ya tuvo que haber sido trabajo de la defensa porque eso ya está hecho. Hay que ver si no hubo alguna violación procesal, pues que no sé, no lo creo, pero pues mi recomendación aquí para doña Rita, con todo respeto, es que busque otra vez. Sobre todo salir a los medios y decir, salió absuelto el señor, es que no nos está engañando a ustedes, no nos está engañando a nosotros, está engañando a Daniela, que es, creo que la mayor víctima, es más víctima que su hermano, ¿no? En el tema moral, o sea, eso no se hace. Como abogados hubieran dicho, discúlpenos ahorita, déjenos digerir y no les podemos dar audiencia. Ella sabía lo que estaba sucediendo y dijo mentiras. Y eso no está bien, eso no es ético. Exactamente, por querer salir a hablar o tratar de buscar el apoyo de los medios de comunicación. Y yo creo que esto también sale perjudicial para Héctor porque entre más mediático se haga,
Yo creo que hay más temor en la decisión de un juez de cómo puede tomar esta decisión, porque pues son humanos también y les afecta todo lo mediático. Pero es también cuestión de ética y de probidad en los jueces. Yo conozco varios, yo tengo un gran maestro, no voy a decir su nombre, que es juez, eh, que él es de los valientes. Hay muchos que no se dejan llevar por líneas, que no se dejan llevar por medios, que son justos, que son correctos, que son honorables. Ah, no, sí, O claro, sea, de a un todo juez debe no haber. sabes que me voy a echar encima a la opinión pública. Entonces esperemos que los magistrados que tomen la apelación o el juez o los magistrados que tomen el amparo en caso de que se pierda la apelación sean personas correctas. No debemos perder la confianza, pero ese tema de los medios a los jueces no los debería eh, impresionar ni presionar, ¿no? Ahora me dices tú que por salir a buscar el apoyo de los medios la abogada dijo eso no era necesario, porque hasta donde yo he analizado, todos los medios, la mayor parte, en más del 90% de los medios están del lado de Héctor. No era necesario salir a buscar apoyo porque prácticamente están de su lado. O ¿Sabes, sea, sabes, no de su lado, entienden más, le creen más a él, vamos. ¿sabes qué es lo que pasa, abogada? Lo que sucede es que tuvimos más comunicación con los abogados siempre de Héctor Parra y con Daniela, que era esa parte. En cambio, con la parte de Ginny Hoffman y Alexa, era más hermética la información. Ellos no se prestaban para estar con nosotros o para hablar sobre el caso. Ellos se ocultaron más, fueron más herméticos en cuanto a la información. Por eso te preguntaba sobre las pruebas, porque tampoco tuvimos nosotros acceso a lo que eran las pruebas de Alexa que estaba teniendo contra su padre. Por eso es que nosotros no teníamos tanto material para balancear un poquito dónde estaba el peso de la verdad, ¿no? Dónde estaba más balanceándose. Por eso es que mucha gente, además tú sabes que moralmente siempre uno está con el débil, ¿no? La gente siempre está con el débil. Y esa es una de las razones principales por qué todos los medios de comunicación estaban pues más, si no tanto estaban con una parte, su pensamiento, su moral o su apoyo estaba por parte de Héctor porque teníamos más apego hacia los abogados y hacia la familia. En cambio, Jimmy Homan teníamos que corretearla, teníamos que buscarla, tenemos que sacarle las preguntas o las respuestas con una corretiza. Nos tocó en varias ocasiones verla a ella y no quería dar nada de información y se echaba a correr. Entonces, yo creo que ahí parte de todo esto. Y luego, si vemos la actitud de cada uno de ellos también frente a la pantalla, si analizamos esa actitud que tiene cada uno de ellos, hasta Alexa se ve como que con coraje, no con coraje, sino hasta como, es que no encuentro la palabra para decírtelo, pero de una manera en la cual no se veía lógica a lo que corresponde una víctima de ese tamaño. Incongruente. Exacto, incongruente. No era congruente Yo con también lo vi. bueno, tú lo has de Ahora entender un poquito entonces, esta te voy situación. a decir, también vi un primer abogado que contrataron las víctimas, que también salió a decir que él les dijo, no hay nada, aquí no hay nada, vio los dictámenes y ellas, eso dijo él, en un programa que vi. Y ellas le decían, pues vamos a hacer a los así, o sea, ellas insistían a pesar de que ese abogado victimal, originalmente, que fue el que inició, de hecho, la carpeta, él les había dicho que él no veía elementos y que no era poco probable llegar a buen fin. O sea, no es que uno se vaya con el débil, es que si objetivamente analizas la información que estás teniendo ahora, insisto, la información verídica está en el expediente, pero también depende mucho de la habilidad de la defensa de haber podido destruir cada una o algunas de esas pruebas de cargo que estaban pesando el auto de vinculación a proceso, ¿no? Entonces se trataba de destruirlas, cuando menos las más fuertes. Así es. Y ese es que es un todo, ¿me entiendes? Es que es un todo, es todo. Y pues yo espero que en una buena apelación, amparo, puedan salir avante. No, no puedo asegurarlo, pero al final pues ya te dije las sanciones, ¿no? Exacto.
Pues no queda nada más que ahora buscar el amparo o buscar la a la apelación. apelación. Pero, Ujú, ahora, este, eh, en cuanto a la pena, obviamente el tiempo que él ha estado privado se toma en cuenta en esa pena. O sea, en el transcurso de esa privación de libertad se le van descontando los días que ha estado en prisión. Y ahora velo, entre la apelación y si tienen que llegar al amparo, pues mínimo que será otro año. Por eso es que él no salió libre. Si de verdad lo declarado absueltos de los delitos estos, inmediatamente lo hubieran dejado libre. O sea, no es lógico lo que dijo la abogada de esta niña. Yo lo lamento por ella realmente. Pero ahora, en el sistema de ejecución de sanciones, eh, hay algunos beneficios, ¿no? Vamos a suponer que le dieran 10 años, que es lo que se está hablando. Digo, no estoy acusándolo, ¿eh? Estoy poniendo un ejemplo. En el tema de la ejecución de las sanciones, tendría algún tipo de beneficio y se le puede reducir un tercio de la pena, el 50%, y el juez de ejecución al final, ya que haya quedado firme, ya que se haya acabado el amparo y tal, si al final se considera que él es penalmente responsable, la autoridad de ejecución de sanciones le notifica cuáles son los beneficios a los que él puede acceder por el tipo de delito y tal, le puede decir tienes posibilidad de salir con un tercio, incluso le cuantifican exactamente cuántos años, cuántos días, o con un 50%, a cambio de pago de algunas garantías, tal, ¿no? O sea, que si le dieran años, es obvio que no va a permanecer 10 años exactamente en prisión, sino que pueden reducírsele a 7, ¿no? Y contando el tiempo que lleva, que pues si tú le incrementas lo que le falta, pues fácil se va a echar un año más. Y bueno, siempre busco abogada, de los males. exactamente. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas aclarado un poquito esto que es medio enredoso y luego todavía que ellos no nos acceden a toda la información, pues se hace más todavía. Pero bueno, pues ni modo, que se cumpla la ley. Ojalá que se cumpla la ley. Esto que acabas de decir es importante. Ojalá que todo lo que están haciendo realmente esté ajustado a derecho, ¿no? Porque una cosa es que se cumpla la ley y otra es que se cometan abusos, se cometan injusticias. No quiero prejuzgar al juez, pero no, Sí, no me suena lógico lo que acaba de suceder. Para mí no es lógico. pues sí. Bueno, por ahí se lo dejamos al público que opine después de ver esta entrevista y ver las otras que también están a través de nuestro canal de La Rosa TV. Abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada. Muchas gracias a ti. A tus redes sociales, abogada, Hasta para luego. que si quieren buscarte, si quieren algún Ah, caso. Eres especialista en este tema, dile a la gente. eh, sí, soy asesor jurídico integral, ¿no? Ya lo he comentado varias veces. Especialista fíjate, lo curioso, soy especialista en la defensa de derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables. Pero en este tipo de casos, a veces el vulnerable, por cuestión de equidad de género y por relaciones abusivas de poder, la equidad de género no es para las mujeres, es cuando encuentra la autoridad un, un, un abuso de poder entre dos personas, que igual el que abusa del poder es la mujer hacia el hombre, ¿no? O sea, pero bueno, también opera la equidad de género, no solo es para las mujeres. Yo defiendo mucho a las mujeres, pero tampoco me ciego. Y hay ocasiones como esta donde uno ve que se puede estar cometiendo. Si yo no conociera lo de los peritajes iniciales, yo no estaría hablando de lo mismo, ¿no? Pero bueno, este, también defendemos a veces a hombres y más en casos pues como este, ¿no? Que hay que ser lo más objetivo que se pueda. Y cuando son culpables, pues ni modo, ¿no? Con todo el peso de la ley, como dices. Bueno, entonces, llevamos también asuntos en materia familiar, divorcios, lo que requieran. En el despacho hay asesores para el tipo de asunto que requieran. Mis redes sociales en Facebook es Adriana Ham Rocha, Ham, creo que se ve ahí mi nombre, Ham Rocha, así como está escrito. No les va a costar trabajo porque soy la única que aparece con ese nombre. Tengo una página, pero es Lic Adrana, en vez de Adriana, Adrana Ham.
ahí también me pueden encontrar, y en Instagram, no me acuerdo, Adriana Gambrocha pues, está ligado. Pero bueno, por Facebook, por la página, también de Facebook de Adriana Gambrocha, ahí me encuentran con todo. Abogada, le agradezco mucho este tiempo, muy amable, que esté muy bien, buen día.